Este podcast es patrocinado por Toki Suntory y Casa del Agua. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Bienvenidos a un capítulo de Jazz en las Rocas con Enrique Luna, compositor y baterista. ¿Cómo estás, Jordi? Y emprendedor, ahorita llegamos a eso. Muy bien, Enrique, ¿tú? Bien. Gracias por estar aquí. Gracias por la Qué invitación. padrísimo, ¿te puedo invitar a un whisky? Sí, por favor. De nuestro orgulloso patrocinador, un whisky Toki. Órale. Que pasa sabroso. Vamos a ver. Pues, bueno, y una agüita mineral de Chaser. Ok. A ver, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo? Primero Lo primero, tiene razón. Salud. Gracias por la invitación. Y gracias a todos por estarnos escuchando, viendo. En estas pláticas que nos ayudan a conocer más de quienes están forjando la escena musical actual. Okay. Vamos a llegar a cómo te insertaste tú en la escena musical actual, pero primero que nada, cuando naciste, ¿qué? Llegaste Cuando al nací. mundo y ¿qué pasó de que llegaste a que conociste la música? Ok. Bueno, llegué al mundo en julio de 1992. Ok. Afortunadamente, en el seno de una familia de músicos, bueno, al menos directamente de mis padres, Ok. de madre pianista y de papá cantante y más que cantante también muy activo como gestor cultural. Ok. Entonces, pues, Desde ahí. en automático, desde muy pequeño estuve ya inmerso de cierta manera, en el mundo de la música. ¿Hubo alguna, le voy a decir presión, pero bueno, Sí. tendencia para que fueras músico? No, para nada, ¿eh? Al contrario, creo que de la parte familiar simplemente fue el contacto y el conocer ese lado de la música con amor incluso Ok. desde El gusto muy por la pequeño. música. Exactamente, el gusto. Pero nunca hubo una presión como para que estudiara eso, al contrario, creo que desde esa huye. parte social y tradicionalista, ¿no? Bueno, que está inmersa en la sociedad, yo creo, O sea, mis a papás ver. hubieran estado también felices si hubieran estudiado otra cosa, ¿no? Sí, a ver, supongamos, tu papá tenías 2 años en sus brazos. Sí. ¿Qué crees que hubiera creído que fueras de Creído, grande? híjole, eso sí, no sé, pero tal vez en el fondo sí, músico. Músico, o sea, sí. Venga. Sí, hubo un breve momento de mi vida que me fui a estudiar ingeniería, Ok. geofísica. Me ¿Por encantaban qué? las matemáticas, Claro. justamente salí de la prepa un poco indeciso, Ok. bajo la presión social de el músico se muere de hambre, Sí. cosa que es muy falsa. Exacto, porque no, muerto de hambre no estás. Muerto de hambre no estoy. Y llevas de músico un rato. Exactamente. Ok, entonces, siempre estuvo la música en tu vida. Qué padre, Sí. paz, hagan eso. Denle música a sus hijos porque les abren el mundo, les dan como un superpoder en muchas ocasiones. Muy de acuerdo, sí. Empiezas a meterte más a la música, no ahondemos en eso. ¿En qué momento dices, ok, va en serio, sí quiero música en mi vida para siempre? Sí, pues precisamente, hablando de lo que recién te dije, estaba estudiando una ingeniería, Ok. iba bastante bien en la carrera. ¿Cuánto Al mismo tiempo tiempo, 2 años. Ah, ok. Acá en la UNAM. Al mismo tiempo ya estudiaba música, nunca dejé la música. ¿Qué Pero sí instrumento? estaba la batería. Sí, la batería principalmente, percusiones. Fue mi primer acercamiento, digamos, académico a estudiar percusión clásica, sinfónica. Entonces ahí aprendí bastante. Y fue hasta que decidí abandonar esa carrera que no me llenaba del todo, no me hacía feliz, Es sobre que todo. la pones a competir contra la música. Pues sí, está cabrón, ¿no? Para contra la ingeniería química, a lo mejor Entonces- algo lo gana. Ok. Entonces sí, fue una cuestión de no voy a vivir haciendo lo que no me hace totalmente feliz el resto de mi vida. Y fue hasta ese entonces que, bueno, decidí ya hacerlo 100% de lleno en la música. Y también en ese punto de transición fue que conocí el jazz, me atrevo a decir. Ok. Un poco por la búsqueda pues, de estudiar, de mejorar, pensando, ¿no? Que el jazz era una música que me iba a dar las herramientas necesarias como para ser un mejor músico. Se dice, ¿no? El que toca jazz toca de todo. Sí, ¿Crees que es verdadero? pues no creo que esté lejos de la verdad. Ok. Sí, al menos pienso yo y es lo que pensé cuando decidí entrarle al jazz, que es una música que sí te da las herramientas necesarias para poder expresarte en tu instrumento. Que al final siento yo es
es la finalidad, al menos para mí, de ser músico, el poder expresar, el ser, más que músico, ser artista, ¿no? Sí. Y el jazz sí te da No eso. todos los músicos piensan así, si no, no tendríamos la música que hoy no deja de sonar en las plataformas, creo yo. Pero no nos vamos a poner a apuntar dedos. Sí creo que esa es una parte de una búsqueda como muy, muy noble, ¿no? El decir, yo lo que quiero es expresarme, yo lo que quiero es poder ser artista, y el instrumento como tal pues es el instrumento que conduce esos. A mí me encanta la idea de pensar que hay en el escenario un ser humano que está sintiendo algo, lo procesa, como sea que lo procese, mental, espiritual, emocionalmente, lo expresa a través de un instrumento, aunque sea la voz, llamémosle instrumento a la voz o el que sea. Esas ondas viajan, llegan a los oídos, se procesan en el cerebro, porque son ruido, se procesan, se hace música, bajan y nos hace sentir emociones, así como de un lado al otro, que es un poquito mágico si lo ves así. Sí, totalmente. Por eso luego los músicos es como son medio ahí. Y se dice que ahí es cuando se logra el arte ser arte, cuando el artista logra comunicar algo o hacer sentir algo al oyente, en este caso, al espectador, si estás viendo, yo que sé, una obra de arte pintada o lo que sea. Y es irrefutable que la música es arte, por eso. Sí. ¿Cómo vas en ese...? Y creo yo, bueno, para cerrar acerca del jazz, que venimos a hablar un poquito de jazz en las rocas. Exacto. Creo yo que eso aporta el jazz, que hoy en día es una palabra tal vez un poco vaga, ¿no? El significado de qué es jazz en pleno 2024, hay 2025. Peleas de qué es jazz, qué no es jazz. Pero pienso yo que jazz podría ya hoy en día llamársele a esa música que da ese espacio a la expresión, porque es cierto que hay músicas que no, en la que el músico tiene una función más de cumplir una función, ¿no? De cumplir una función más mecánica hasta cierto mundo. Sigue, sí. Exactamente, ¿no? ¿Y tú cómo vas en ese ¿Cómo voy aspecto en de poder ese transmitir aspecto? emociones? Pues creo que bastante bien. ¿Cómo te sientes? No cómo vas, dije mal. ¿Cómo te Sí, sientes? ¿cómo me siento yo? Bastante bien con lo que he hecho hasta ahora. La música me ha llevado a viajar, que es mi otra gran pasión. Tengo dos grandes pasiones en la vida. Una que es viajar a donde sea, conocer distintas partes que no he visto antes, ¿no? Porque vienes llegando. Sí. Vengo llegando de Alemania. Estuve estudiando allá, viviendo casi 2 años. ¿En qué parte de Alemania? En Berlín, una ciudad muy loca, llena de cultura, llena de arte. Y llena de música también. Muy vanguardista, sí, de música y muy variada. Claro. Entonces, pues sí, el quehacer artístico que precisamente defiendo yo ese punto de vista de mi posición como músico es no ser, no etiquetarme bajo un género o un estilo, sino buscar crear arte, y eso me llevó más adelante, después de empezar como baterista, me llevó a la composición, a descubrir la composición y a empezar a escribir mi propia música, hasta hoy en día que ya estoy haciendo proyectos con ensambles grandes, escribiendo, arreglando, entonces... Desde la batería no es muy común que se formen los proyectos. Claro que sucede y tenemos grandes ejemplos, pero no es lo común. Cuéntame qué significa o qué se requiere para que un baterista pueda... O sea, porque creo que un vocalista puede decir como, mira, esta es mi canción, este es mi estilo, acompáñenme. Como baterista siento que no está tan fácil decir, yo toco así, ustedes síganme. Síganme, sí, creo que algo así sería muy complicado, ¿no? Como de, tengo este ritmo y síganme. Pues más bien creo que sí, o sea, como baterista no estamos tan acostumbrados, bueno, pensándolo así, ¿no? Si un baterista dedica muchas horas al estudio de su instrumento, es un instrumento que no es armónico, o sea, no tienes armonía, no tienes melodías, sí podríamos tener distintas alturas, pero creo que... Algunos pueden llegar a la melodía. Sí. Pero creo que el estudio de eso, ¿no? El estudio creo que sí requerimos para poder crear música, para poder escribir música. Pues sí, saber un poco de, no sé, clavarse en otro instrumento, sea la guitarra, sea el piano, un instrumento armónico, donde aprender eso y no es necesario tampoco saber escribir, pero mínimo saber expresar tus ideas para que alguien más te pueda acompañar o tocarles o al menos cantarles una melodía. No sé cómo, no hablando de bateristas, se me viene a la mente ahorita José Alfredo Jiménez, que decían que era un tipo que no sabía para nada teoría, pero que les cantaba, les tarareaba sus canciones
a sus músicos Y de ahí a salía. partir de ahí. Bueno, creo que ahí te fuiste como a un máximo Ya me fui bien. representante talentoso en donde pues era José Alfredo Jiménez, ¿no? Exactamente. Diciendo que podía hacer lo que él quisiera Sí. y tenía ese talento de que a la gente le gustara. Anda. Ey, dato curioso, ¿sabías que nació en el mismo año que John Coltrane y Miles Davis? Así, no. Fue un año de grandes músicos. Órale. Pero bueno, regresando a Enrique Luna, Ajá. sí, de acuerdo que pues necesitas una herramienta adicional para poder comunicarte. Tú, cuéntame de tus proyectos, ¿qué proyectos? Porque le quiero llamar así, sé que no es como esta banda, sino que tienes, ¿cómo así? ¿Cómo ha sido hasta ahora? Pues ¿qué será? ¿Me voy de adelante para atrás o de atrás para adelante? De atrás para adelante. Bueno, creo que sí tomé, para empezar, fue un camino académico. Empecé a estudiar música clásica. Te platico todo esto porque fue permeando, obviamente, mi camino, influenciando distintas cosas. Abandoné la música clásica, me metí a la escuela de jazz, la única que hay acá en la Ciudad de México. La superior. La superior de música. Es muy común ese cambio. Fíjate. He visto, ¿no? Están en la parte de clásico escuchando a los de jazz y mejor me voy. Pues sí. Y sí fue un cambio total de perspectiva, te decir, en ese momento. Acabé la carrera, ya me empecé a desarrollar pues, como músico activo aquí en la Ciudad de México, poco a poco, a conocer a los jazzistas de la ciudad y no jazzistas, músicos improvisadores y demás. ¿Alguno de los que en ese momento con los que conviviste que te venga a la mente? Que me venga a la mente, pues ahorita mismo Diego Franco, por ejemplo, que lo conocí, somos de la edad, y ese cabrón, desde que yo estaba apenas empezando a estudiar, que no sabía ni, ni de qué trataba el jazz, él ya era un jazzista reconocido, ¿no? Por eso me acuerdo, me vino a la mente. Sí, no, Diego Franco, que es una... Y que hoy en día pues, tengo el agrado de seguir colaborando de colaborar con él en algunos proyectos. Durante esa etapa estudiantil fundé junto con una compañera, Vania Fortuna, una cantante de aquí de la Ciudad de México. Fundamos un proyecto en conjunto llamado Selva Negra, que en su momento fue un taller porque nos interesaba justamente explorar Latin Jazz y otros ritmos que no eran tan comunes para nosotros en ese momento encontrar fácilmente. Lo que empezó como un taller terminó siendo un ensamble que... Perdón, me encanta que digas eso, que no era tan común. Claro, ahora es más común, porque lo hicieron suceder. Bueno, tal vez... Porque hace unos años no era muy común. Siento yo que no era tan común, sí, que se programara en un mismo grupo de compañeros, nadie estaba tocando Latin Jazz. No. Entonces sí fue nuestro interés, estoy hablando de 2015. Sí, es reciente, fíjate. pero no había tanto, y a mí me llama la atención. No había tanto. Somos México, somos una conexión, si nosotros no tenemos Latin Jazz, pues ¿quién va a estar ahí? Porque en Nueva York, pues sí, pero ya tienen sus otras cosas también. También, Entonces, claro. Creo que es un gran lugar para que suceda el Latin Jazz. Sí, totalmente. Bueno, y siguiendo hablando de este proyecto, fue un proyecto que creció mucho y sobre todo que a mí me dio mucha... ¿cómo se dice? Mucha práctica escribiendo para un ensamble y ensamblando pues diferentes músicos, ya estando ahí en la práctica y con los músicos frente a ti, pues uno aprende mucho. Claro. Y no solo eso, sino también de toda la parte extramusical que hay que hacer para llevar adelante un ensamble, promover, sí, no solo ser tocar bien. manager, ser diseñador casi, Sí. no sé, muchas cosas, ¿no? Sí, entonces ahí ese ensamble fue creo, de gran ayuda, de mucho crecimiento. Lo llevamos a hacer giras internacionales, grabar un par de discos. Y luego llegó la pandemia. O sea, lo último que hicimos pre-pandemia, tocamos en el Festival Eurojazz. Ok. Y justamente cerraron las puertas de todo. Llega la pandemia y en ese momento de pandemia me vino la idea de crear otro proyecto musical personal que ya explora más otros estilos, más apegados al jazz, hacia la improvisación libre, hacia podríamos decir avant-garde de cierta manera, y el uso también de la orquesta. No te conté, pero también tuve una etapa académica donde estudié composición en la Escuela Nacional de Música, la Facultad de Música, o sea, composición para orquesta, ¿no? Sí. Entonces, un poco de cómo juntar esos dos mundos, ¿no? Y es en lo que estoy ahora con un proyecto que... ¿Jazz y orquesta? Surgió, jazz y orquesta, no tanto jazz tradicional, sino un poco alejado del jazz tradicional, pero
sí, creé La Luna Ensamble, que es mi actual proyecto, digamos, que estoy más activo en ello. Pues ese proyecto que en ese momento, en 2021, era una idea más o menos, lo propuse a la Universidad de las Artes de Berlín, les lateó, me aceptaron y fui a hacer un programa de maestría donde básicamente escribí música para este nuevo ensamble grande, que va de 8 a 16 personas. Lo registré, lo grabé en Berlín y lo produjimos en un disco, que es un nuevo formato. ¿Música de allá? O sea, músicos de allá, perdón. Con músicos de allá, sí, en Berlín. Okay. Todo lo hice en Berlín. Fue un proceso de 2 años, entre componer, convocar músicos. Fui muy afortunado de obtener algunos apoyos institucionales para lograrlo. Para pagar 16 músicos y trabajé con un ingeniero de audio magnífico llamado Martin Ruch, que es así, ha trabajado con todo el mundo allá en Berlín al menos. ¿Peso pesado? Sí. Y bueno, ya en 2023, a finales de 2023, regresé a México. He estado un poco intentando activar ese ensamble. Ajá. Lo presentamos ese disco en el Palacio de Bellas Artes este año y bueno, ahí seguimos, ¿no? Wow. Hablas de un formato nuevo que está padrísimo. Sí. Cuéntame más de cómo estás presentando aquí. A ver, enséñalo, muéstralo. Lo traigo aquí en mi bolsa, es de bolsillo. Es una de bolsillo. Les quiero mostrar esto. Bueno, este es mi primer disco con La Luna Ensamble. Para quienes no lo estén viendo, que nos escuchan nada más, es del tamaño de un cassette, básicamente. A lo mejor un poquitito más largo, y mucho más angosto, pero es un paquetito de cartón. Ándale, si fuera una cajetilla de chicles, digamos. Ándale, grandota, me gusta. Y bueno, básicamente es un formato que inventó un alemán que se llama Peter Ruhlmann y tiempo después nos asociamos. Lo conocí allá en Alemania en un festival, en el Jazz Ahead. Ok, de los importantes. Sí, y yo en ese momento estaba justamente apenas haciendo grabaciones, planeando qué iba a hacer de La Luna Ensamble. Y en conjunto creamos que fue en su momento el primer álbum musical que se creó en este nuevo formato que se llama Tap Tape y que funciona con tecnología NFC. Lo que uno hace, te lo voy a mostrar aquí en cámara. Si me Por favor, yo lo voy narrando para lo único que hay que hacer es pegar esto al celular y por arte de magia casi ya tienes en automático todo el contenido que, bueno, yo en este caso le puse música, le puse videos. Para terminar, dentro de tu escena, tu entorno, algo que nos recomiendes que debamos ponerle atención ahorita y posiblemente en el futuro se vuelva más interesante. Sí. Se me ocurren, de hecho, 2 cosas que me gustaría recomendarles. Por favor. Una, estando aquí en México, les recomiendo un trío que se llama Anti-Ánima. Son 3 músicos muy jóvenes, Samuel, Ángel y Luis, que están haciendo cosas muy interesantes. Y tristemente siento que no están sonando tanto aquí en México por el tipo de música que están tocando, que es música, pues sí, un tanto libre, improvisado, experimental. Pero bueno, el siguiente año están programados en Alemania en un festival con Billy Cobham y no me acuerdo. Entonces estuvieron este año, allá los vi en Jazz Ahead, uno de los festivales más importantes. Y retomando otra recomendación que me gustaría hacerles, una compañera mía, bueno, gran amiga ya, una artista bielorrusa. Se llama Valeria Dele, pero su proyecto es KUF, que se escribe K-O y B de burro. KUF, excelente, de verdad. Así en sí, la encuentran en plataformas digitales. Gran artista y además hace una fusión muy interesante entre hip hop, soul, avant-garde, improvisación libre, una cosa increíble y es una gran cantante. Perfecto. Enrique, pues felicidades por tus emprendimientos, tus proyectos. Gracias. Qué bueno que estás aquí de regreso en la ciudad para escucharte más. Gracias a todos por estos minutos, por escucharnos, por vernos. Salud. Salud, pues gracias a ti, Jordi, a Jazz en las Rocas por la invitación. Es para esto. Nos vemos pronto. Gracias. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Toki Suntory y
Casa del Agua.